Bienvenidos a este seminario sobre Derecho Laboral Portugués que imparte Belzuz Abogados hoy. El tema que vamos a tratar, como podéis ver, son los despidos por causas objetivas en Portugal. Vamos igualmente a realizar una comparativa en la medida de lo posible con el régimen laboral español. Paso ahora a presentar a los ponentes. Sonia López Ribeiro, muchos de vosotros ya la conocéis, es asociada y directora del Departamento de Derecho Laboral en Portugal. Trabaja en Belzuz desde el año 2015, es la compañera que asegura y garantiza, en fin, que está todo en conformidad y está todo siendo realizado correctamente. Lleva todos los temas más complejos, reestructuraciones, negociaciones colectivas, auditorías, y también acompaña a los clientes en su día a día. También participa hoy aquí Vera Madera Duarte, también muchos de vosotros trabajáis con ella, en Belzuz desde el año 2008, es una abogada senior del departamento, acompaña a los clientes también en su día a día, en todas las cuestiones laborales que van surgiendo, y también, lógicamente, participa en todas las operaciones especiales que lleva el despacho. Hoy también contamos con la participación de nuestro compañero Pedro Gómez Rivera. Pedro es el director del Departamento de Derecho Laboral de España, es el compañero que nos ayuda siempre que hay temas en los que tenemos que analizar las dos perspectivas, la portuguesa y la española. Él está hoy aquí para ayudarnos a presentar la comparativa y ver de qué forma las modalidades de despido que nosotros tenemos en Portugal se pueden asemejar de alguna forma a las que hay en España, ver un poco también la diferencia en relación a costes, a condiciones de acceso a esas modalidades de despido. En fin, su ayuda es siempre muy valiosa en los seminarios. Paso la palabra a mi compañera Vera Madera Duarte, que va a hacer la presentación del primer bloque, y después tendremos el comparativo. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a nuestro webinar sobre Derecho Laboral Portugués. Empezamos así con las limitaciones a los despidos que existen para las empresas que se han beneficiado de las medidas excepcionales de apoyo al empleo, en consecuencia de la pandemia. Actualmente están en vigor dos medidas: el apoyo a la retoma progresiva de la actividad, que es la medida que ha sustituido la anterior, que era el layoff simplificado, el correspondiente al ERTE de España. El layoff simplificado ha sido creado en marzo, en principios, de la pandemia, y después ha sido sustituido por este apoyo. La segunda medida que sigue vigente es el incentivo extraordinario a la normalización de la actividad de las empresas. Y los aspectos que son comunes a ambas situaciones es que, establecen una prohibición de realización de despidos colectivos por amortización de puesto de trabajo y por ineptitud, y prohibición esta que se mantiene durante el periodo en que la empresa se beneficia de estas medidas, pero también por un periodo posterior que vamos a concretar a continuación. Y efectivamente, el acuerdo de cese es una modalidad que permite el cese del contrato de trabajo de forma relativamente sencilla, rápida, y también que confiere alguna seguridad a la empresa, porque efectivamente después de tener el acuerdo firmado, la empresa tiene la garantía de que el trabajador ya no va a contestar judicialmente el cese del contrato de trabajo. Además, en el acuerdo de cese, las partes son libres para pactar la fecha de cese del contrato de trabajo, es decir, no tenemos aquí periodos de preaviso ni nada. El contrato puede cesar en el propio día en que se llegue a un acuerdo, y también son libres para pactar el importe de la indemnización. Es decir, en el ámbito de un acuerdo no hay obligatoriedad de pago de una indemnización, aunque sea común que se lo haga, y habitualmente como mínimo se tiene como referencia el importe de la indemnización que aquí el trabajador tendría derecho en el caso de que fuese despedido. A nivel de procedimiento, es relativamente sencillo. El acuerdo debe ser pactado por escrito, debe contener la identificación de las partes, la fecha de producción de efectos, la fecha de firma, de celebración, y también la referencia a que el trabajador
tiene la posibilidad de cambiar de ideas. Es decir, la ley permite que el trabajador pueda cambiar de ideas en un plazo de 7 días después de la firma del acuerdo de cese. Esta posibilidad solamente no existe en el caso de que las firmas sean reconocidas ante notario. Así que, bueno, si se trata de una negociación un poco más delicada en que no se sienta seguridad por parte del trabajador, nuestra recomendación es que efectivamente las firmas sean reconocidas ante notario para que el acuerdo sea, bueno, definitivo. Un aspecto muy importante a tener en consideración en esta modalidad de cese es que, como regla, el acuerdo de cese no permite que los trabajadores accedan a las prestaciones por desempleo, lo que suele ser una preocupación de los trabajadores y, bueno, de acuerdo con nuestra experiencia, salvo situaciones muy raras, suele ser una exigencia de los trabajadores, que les sea garantizado el acceso a las prestaciones por desempleo. Así que esta es la regla. Sin embargo, existen modalidades de acuerdo que tienen una justificación particular y que permite que los trabajadores accedan al desempleo. Es el caso de los acuerdos que sean justificados con motivos que permitan la realización de un despido colectivo o por amortización de puesto de trabajo, y también los acuerdos que sean justificados con la mejora de la cualificación y capacidad técnica de las empresas. Bueno, hemos hablado de los principales aspectos del acuerdo de cese del contrato de trabajo y ahora avanzamos para la modalidad siguiente, que es la de la caducidad de los contratos de trabajo, bueno, como consecuencia del cierre total y definitivo de la empresa. Entendemos que es un punto importante porque efectivamente en el contexto que vivimos, algunas empresas sí que conseguirán seguir prestando o seguir con su actividad y necesitando de hacer una mera reestructuración, reducir eventualmente parte de su plantilla, pero otros casos habrán en que las empresas serán afectadas de tal forma que, bueno, no conseguirán seguir, bueno, con su actividad, y por eso hemos considerado importante hablar de este tema. Y el Código del Trabajo portugués determina que en estos casos de extinción o cierre total y definitivo de la empresa, los contratos de trabajo caducan. En este caso, así, la modalidad de cese que se aplica es la de la caducidad de los contratos de trabajo. Quería llamar la atención para lo siguiente: tiene que ser un cierre total y definitivo, porque si no es definitivo, bueno, la empresa podrá utilizar el mecanismo, por ejemplo, del layoff. Y si no es total, si es, por ejemplo, si es un cese parcial, por ejemplo, la eliminación de un departamento o de una determinada área de negocio, se podrá utilizar otros mecanismos como el despido colectivo o por amortización del puesto de trabajo. Así que en este caso lo que está en cuestión es precisamente el desaparecimiento de la empresa, del empleador. Al nivel del procedimiento, bueno, el procedimiento puede ser más o menos complejo dependiendo de la dimensión de la empresa al nivel del número de trabajadores. Así que para empresas con menos de 10 trabajadores, microempresas, el procedimiento es relativamente sencillo y implica el envío de una comunicación escrita a los trabajadores con la antelación que les sea, bueno, aplicable en función de su antigüedad. Para las empresas con más trabajadores, con más de 10 trabajadores, bueno, en este caso el procedimiento ya es más complejo, ya que la ley determina que se aplique el procedimiento del despido colectivo con las necesarias adaptaciones. Bueno, no habrán muchas adaptaciones a hacer, con excepción de la fase de informaciones y negociaciones, bueno, que tienen habitualmente el objetivo de buscar soluciones alternativas al despido, bueno, y que en el caso del cierre total y definitivo, bueno, que no hay. En lo demás, todo igual. Y que será, bueno, el procedimiento del despido colectivo no voy a explicarlo ahora, ya que será, bueno, explicado con mayor detalle por mi compañera Sonia Ribeiro.
en el segundo bloque de esta presentación. Y bueno, así termino mi presentación. Espero que haya sido útil. Bueno, voy a pasar la palabra a mi compañero Pedro Gómez, que hará la comparativa con el derecho laboral español, y regresaré al final para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vera. Muchas gracias por tu presentación. Gracias, Luisa. Y muchas gracias a todos por vuestra participación en este seminario. Esperemos que vaya todo bien y que estéis sacando conclusiones. Y por mi parte voy a pasar a ir desarrollando ciertas comparativas de lo explicado por cada temario de las compañeras. En este caso particular de Vera, pues vamos a empezar pues un poquito con la exposición que ha hecho ella respecto de la normativa específica que tendríamos con respecto de la normativa del COVID restrictiva de los despidos por causas objetivas, que es el temario que tenemos sobre la mesa. Como habéis visto, en Portugal no solo se han limitado a los layoffs, los ERTE, sino que acompañan una serie de medidas que vienen posteriormente y que son el apoyo a la retoma y el incentivo extraordinario. En España, básicamente, por hacer la comparativa, lo que tenemos en estas limitaciones son dos normativas básicas que puede que algunas empresas la afecten, por lo menos la primera. Sería la cláusula de mantenimiento en el empleo de los famosos 6 meses para aquellas empresas que hayan acudido a ERTEs por fuerza mayor o a ERTEs por causa SETOP, siempre y cuando esta limitación está vigente con respecto de aquellas empresas que se hayan acogido a las bonificaciones o exenciones en cuotas de la Seguridad Social que se han ido publicando los diferentes reales decretos ley en España. Es decir, el último sabemos que es de septiembre, del 30 de septiembre, y que prorrogaba con una serie normativa unas bonificaciones hasta el 31 de enero. Todas estas empresas que se hayan acogido a estas medidas tienen la obligación de mantenimiento del empleo de 6 meses. Vemos que los 6 meses es un poquito más superior a la parte portuguesa, donde la limitación es 60 días después de recibir las ayudas. Aquí vamos a tener 6 meses. Una de las cosas también que nos llama mucho la diferencia es con respecto al nivel de empleo. En Portugal se ha optado por la figura del nivel de empleo en número y, sin embargo, la normativa española en esta disposición adicional sexta, en la redacción que da el Real Decreto Ley 18, establece que es un ámbito subjetivo, es decir, que esa obligación de mantenimiento la vamos a tener con respecto a aquellas personas que estuvieron en el ERTE y de las cuales yo me bonifiqué en cuotas. Es decir, también es sustancial esta diferencia para que podáis entender los que operáis en los dos mercados, que me imagino que sois la mayoría, por lo menos que tengáis los conceptos claros sobre las diferencias. Evidentemente es normativa específica que establece cada gobierno y obviamente no puede coincidir, pero vemos que digamos que está vinculado a ayuda al mantenimiento del empleo. Es decir, en eso ambos gobiernos establecen que yo te ayudo, pero luego no tienes que destruir empleo. En cuanto al acuerdo de cese de contrato, despido negociado, aquí os quiero llamar la atención, es decir, cualquiera que ya más o menos comprenda un poquito la normativa portuguesa laboral y la española sabe que este es el elemento principal y diferencial de las salidas, en la mayoría de las salidas de despidos en Portugal, y lo ha explicado muy bien Vera, y simplemente deciros que esta figura tal cual se ha regulado jurídicamente y explicado por Vera no existe en España. Es decir, esto estaríamos ante una extinción de mutuo acuerdo que se prevé en el estatuto, que no da derecho a indemnización, salvo el pacto que se acordara, e incluso si se acordara un acuerdo de indemnización, esta no estaría exenta por la normativa fiscal ni tampoco tendría derecho a prestaciones de desempleo. Es decir, que si hacemos una traducción jurídica tal cual de lo explicado en el despido, en el acuerdo de cese en España, lo tendríamos que meter este artículo 49.1a, que ya os digo que prácticamente no se usa. ¿Por qué? Pues porque el trabajador no tiene acceso a prestación de desempleo ni tampoco su indemnización es exenta. Y simplemente, sin más, yo por mi parte en este bloque voy a dar la palabra al siguiente bloque de Sonia, que va a presentar respecto al despido colectivo y el despido por amortización de puesto, y nos vemos a la finalización de la presentación de Sonia. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra presencia aquí en nuestro webinar. Voy a empezar ahora el segundo bloque del tema, de los temas que hoy hablamos con vosotros. Los temas son solamente 2 modalidades de despido objetivo. Hay otras que bueno, no son tan interesantes ni tan comunes de utilizar. Es
el despido colectivo y el despido por amortización de puesto de trabajo. Las dos modalidades son muy parecidas. De hecho, los fundamentos son los mismos. La tramitación también tiene algunas similitudes, pero lo que de hecho cambia son el número de trabajadores involucrados. Así, se califica legalmente como un despido colectivo el cese simultáneo o sucesivo de 2 o 5 contratos de trabajo, considerando la dimensión de las compañías. Así, si en las compañías con hasta 49 trabajadores el cese simultáneo sucesivo de 2 contratos de trabajo por causas objetivas en un periodo de 3 meses determina que haya que seguir un procedimiento de despido colectivo, pero en las compañías con más de 50 trabajadores, la ley exige que por lo menos 5 trabajadores sean involucrados para que se califique el despido como siendo colectivo. Esto significa que un número inferior de trabajadores, considerando la dimensión de las compañías que hemos referido, determinará la aplicación de un procedimiento distinto que es la amortización de puestos de trabajo. Tal y como en España, como Pedro os informará en el final, el despido colectivo se caracteriza como un procedimiento formal y burocrático, o sea, hay fases distintas, hay muchas comunicaciones escritas y la posible intervención del Ministerio del Trabajo con la finalidad de asegurar, por un lado, la conciliación de las partes, pero por otro lado también hacer una verificación sobre el cumplimiento formal y sustantivo de la normativa del despido colectivo. Relativamente a las razones que fundamentan el despido, siempre razones objetivas. Por un lado, el cese de un departamento, sección o área de actividad. Esto es un punto importante. Mi compañera Vera pues, ha llamado la atención que cuando las compañías van a cerrar totalmente, eso determina la caducidad de los contratos de trabajo, el cese parcial de la actividad de la compañía, de un departamento, de una sección, determina el despido, la aplicación del mecanismo del despido colectivo. Pero también, con independencia del cese del cierre de departamentos o secciones, hay también las razones de mercado, razones estructurales o tecnológicas, o sea, reducción de actividad, desequilibrios económicos y financieros, cambios en técnicas o procesos de fabricación. No es necesario que haya solamente una razón. Es común, además, que existan un mix de razones. Por ejemplo, las compañías registran una reducción de actividad de su empresa y eso genera un desequilibrio económico-financiero y determina, por ejemplo, el cese de contratos de trabajo, ya que no es necesario tantos trabajadores para proseguir con esas actividades. Pasando ahora un poco para el despido por amortización de puesto de trabajo. Llamamos también aquí la atención que, bueno, como hemos comentado antes, el despido por amortización se basa en los mismos motivos que el despido colectivo, pero la característica es que el número de trabajadores involucrados es inferior al número de trabajadores para el despido colectivo. En ese sentido, se considera que es un despido por causas objetivas, pero más individualizado. Y como en ese sentido de ser más individualizado, la ley establece requisitos adicionales y los criterios que el empleador tendrá que seguir a efectos de elegir el trabajador. Con independencia de esa situación, también se caracteriza por ser un procedimiento formal con diversas comunicaciones y posibilidad del trabajador contestar formalmente a la comunicación inicial de despido y solicitar la intervención de la autoridad para las condiciones del trabajo. No es el Ministerio del Trabajo, sino la Inspección Laboral. Relativamente a la evolución de la indemnización legal por despido. En Portugal la indemnización legal
conoció cambios muy importantes a partir de 2011 y coincidiendo con la ayuda financiera que Portugal recibió de entidades externas y que determinó un cambio muy significativo de las leyes laborales. Y en 2011 se ha disminuido de 30 días por cada año de antigüedad para la solución actual, que es de 12 días por año de antigüedad. Desde 2013 que no existen cambios en la fórmula de cálculo de la indemnización legal por contratos indefinidos. Así, actualmente tenemos los 12 días para los contratos indefinidos y que hayan sido pactados después del 1 de octubre de 2013 es de 12 días de retribución base y complemento de antigüedad, que se llama diuturnidad, o sea que es un importe que establecido en algunos convenios y que se destina a premiar a los trabajadores por se quedar en la compañía o por no tener alguna promoción profesional, pero relativamente a los contratos de trabajo temporales la regla es un poco distinta. O sea, en el caso de los contratos de trabajo temporales por plazo determinado, la indemnización corresponderá a 18 días de retribución base y diuturnidades, y en los contratos de trabajo temporales por obra o servicio, la indemnización correspondrá a 18 días de retribución base por cada uno de los 3 primeros años y después 12 días para los años siguientes. Llamar vuestra atención que la indemnización legal tiene una fórmula muy concreta en el Código de Trabajo. O sea, la ley solamente considera la retribución base y no otros complementos salariales, aunque sean pagados de una forma regular y periódica, como sea la exención de horario de trabajo, el subsidio de turno o otros. Y ahora pido a mi compañero Pedro Gómez Rivera que siga con la comparativa con el derecho laboral español. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Sonia por la exposición. Voy a pasar a comentaros este último bloque de la exposición, el cual pues comprende los verdaderos despidos objetivos, es decir, y aquí no tenemos lo mismo, la calificación es prácticamente idéntica en España. Lo que es el despido colectivo también se llama en España despido colectivo, lo llamamos ERE porque hay un expediente de regulación de empleo, porque hay un reglamento que desarrolla este despido colectivo bastante complejo. Aquellas personas que hayáis acometido ya un ERE sabéis que solo para iniciarlo las tareas de memoria técnica, de documentación a aportar al proceso son bastante complejas y extensas, y de ahí que se llame ERE, pero el despido colectivo es igual. Si veis, las causas de mercado estructurales y tecnológicas que se utilizan para cometer el despido colectivo en Portugal son nuestras denominadas causas ETOP. Ahora ya después de tanto ERTE que se ha hecho, ya todo el mundo le suenan las causas ETOP, que son económicas, técnicas, organizativas y de producción. Muchas gracias a los ponentes y a todos los participantes. Además, hemos visto que han tenido mucha paciencia y se han mantenido conectados prácticamente todos hasta el final. Bueno, pues con un tema tan árido es siempre positivo. Estamos disponibles para cualquier aclaración y bueno, que tengáis muy buena mañana y que paséis un buen día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias también. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias.